Bueno, buenas tardes a todos. Ya tenemos 17 personas aquí en este momento conectados. Muchas gracias de verdad por su acompañamiento, por su respaldo. Para nosotros es supremamente importante poder contar aquí con tantos amigos y con tantos aliados en este espacio de innovación abierta y colaborativa. Bueno, ya somos 20. Por favor, vayamos reportando sintonía desde donde nos están acompañando. Si es tan amable, vayan contando. Aquí veo a Lina, qué mujer tan cumplida, por Dios, a las 4:01 ya estaba conectada, mire. Nuestro amigo James William también, gracias James, miembro del Comité Departamental de Cafeteros, delegado al Congreso Nacional de Cafeteros, gracias James, que siempre te encontramos aquí. Nuestro maestro Álvaro Peláez desde República Dominicana, gracias maestro, gracias por su permanente apoyo, su respaldo. Mario Fernández, también nuestro gran amigo de la exportadora Cagua, en Pitalito Huila, Cagua Coffee. Muy bien, gracias Mario. Gracias por acompañarnos. Aquí está también, bueno, por ahí me pareció ver a Juliana Ramírez también de Grain Pro, de Fittest, perdón. Bueno, ya no sé ni cómo decirles a todos ustedes, de toda la familia de Fittest. Gloria Pulgarín también desde Combia, muy cumplida siempre Gloria con esta cita. Lina desde Concordia, Augusto Araujo desde Pitalito Huila, la tierra del café. Javier Hoyos, el gerente tecnológico de Tecnicafé, gracias Javier por acompañarnos siempre. Juan Roberto Ruiz desde Medellín, desde Armenia Mantequilla, muy bien, gracias. Gracias, Juan Roberto, gracias, verdad. Ya son 38 personas que tenemos en este instante conectadas. Esperemos que vamos teniendo aquí todo este reporte de sintonía de tantos amigos y tantos colaboradores. De verdad que nos llena de emoción y satisfacción. El Parque Tecnológico de Innovación Tecnicafé es una plataforma de innovación abierta y colaborativa que pretende a través de alianzas generar procesos de agregación de valor para el café y la caficultura. Y por eso nosotros estamos permanentemente identificando retos y desafíos tecnológicos para el sector y tratando de hacer un llamado a aliados como los que tenemos hoy aquí, como Fictex, para que vengan y nos acompañen en este esfuerzo de lograr un mejor café y una mejor caficultura. Entonces, por eso es tan importante tener hoy, ante todo también, la bendición que yo me reconozco, la bendición de tener amigos, de tener aliados, de tener gente comprometida, gente con vocación, con ese carisma de servicio. Desde el primer momento que he tenido la oportunidad de conocer a Sergio y conocer a Juliana, siempre han tenido esa identidad, ese entusiasmo y esas ganas de servir y de ser útiles para el café y la caficultura, y un sector que necesita tanta tecnología, que necesita tantos cierres de brechas tecnológicas, tanta innovación. Y bueno, para nosotros es de verdad inmenso orgullo, inmensa alegría tener hoy precisamente a estos profesionales y tener esta oferta tecnológica para que la conozcan la caficultura de Colombia y la conozca la caficultura del mundo. Entonces, bienvenido Sergio, gracias de verdad por estar aquí, y bueno, aquí queda el público contigo para que puedas contar un poco acerca de todo lo que están haciendo alrededor del mejoramiento de la calidad del café. Bueno, gracias César. Para nosotros es el honor de que nos hayan abierto este espacio y tener la posibilidad de compartir pues todo lo que hemos aprendido en este tiempo y pues estar con el grupo de los expertos, porque de verdad el trabajo que están haciendo ustedes en Tecnicafé es increíblemente beneficioso para la caficultura. Ese eslogan de unidos logramos todo hace match con todo lo que nosotros creemos. Creo que si trabajamos en conjunto vamos a lograr más cosas y podremos salir adelante para beneficio de todos. Esto no es echando codazos entre todos, sino avanzando. No sé cómo... Muy bien. Muy bien, entonces, si quieres, te pongo la presentación y ahí empiezas ya tu exposición. Ok, vale, gracias. Hoy
pues trataremos de hacer un recorrido muy rápido por los sistemas de almacenamiento hermético para entender un poquito los beneficios y los cuidados que se deben tener. Nosotros estamos en una partecita de la cadena donde ninguno por sí solo puede hacer maravillas. Desde la decisión de qué semilla sembrar, en qué lugar sembrarlo y cómo mantenerla, hasta el momento en el que el barista en algún lugar del planeta esté preparando un café y la persona se lo pueda disfrutar. Hay infinidad de pasos donde en cada parte puede haber un riesgo de daño, de pérdida. Y bueno, nosotros estamos en un punto de la cadena donde tenemos unos equipos que ayudan a preservar durante más tiempo y reduce los riesgos, no los elimina, ni hace magia, ni esto es ciencia exacta, porque depende de muchos factores de antes y después. Entonces, vamos a adelantar. Trataré de hacer un esquema básico de qué es el almacenamiento hermético de GrainPro y luego entraremos a tocar rápidamente un poquito de café. Muchas gracias, César, por invitarnos a este espacio. Siptex es una empresa colombiana que se creó en el año 2004. Nosotros somos fabricantes de empaques y hacemos empaques especiales. Desde el año 2009, GrainPro nos invitó a ayudarlos a desarrollar el mercado colombiano con una tecnología que nadie entendía en ese momento. O sea, hace 10, 11 años, hablarle a un caficultor que había que poner el café en una bolsa, eso era un sacrilegio. Y desde ese momento para acá hemos empezado pues como a entender cómo la aplicación del almacenamiento hermético en otro tipo de granos fue beneficiosa y muy valiosa para la caficultura. Nosotros desde el año 2004 estamos trabajando. En el año 2009 GrainPro nos invitó a participar. Este año las empresas brasileras Piñalense, Jutex y Carmomac nos han nominado y nos han escogido como sus nuevos representantes en Colombia y estamos trabajando dentro de este esquema colaborativo con una nueva empresa que venimos trabajando como resultado de la pandemia y se llama Bioexa, que es un esfuerzo enorme para poder empezar a prestar servicios agrícolas a domicilio. Todo tipo de servicios agrícolas. Es una plataforma tecnológica que estamos desarrollando junto con nuestros aliados de InnovaKit, que ya estuvo Hugo con ustedes hace unas semanas. Y hay otros aliados que están ahí. Ya pronto vamos a salir al aire con Bioexa. Esos somos nosotros. Desde el año 2009 estamos trabajando con GrainPro y hemos aprendido y compartido mucho con el café. Nosotros pues usamos este cuadro porque creo que todos estamos enfocados en mejorar la calidad desde la esquina de cada uno. Pero pusimos el cuadrito de las K, pero tratamos de ir un poco más allá y no solamente es la calidad del café en la que estamos tratando de mejorar, sino es en la calidad de vida de nuestros caficultores, en la calidad del planeta en el que vivimos y de la responsabilidad social y empresarial que tenemos con el planeta, con nuestro país, con nuestra comunidad. Y pues siendo un negocio, nos ha obligado a entrar a trabajar en esos otros tópicos que nos han marcado un camino que es más emocionante que el negocio por sí mismo. Nosotros estamos en el mercado del café y del cacao. Tratamos de estar en todos los escenarios
compartiendo estas experiencias con los caficultores, con la gente del cacao, con la gente del maíz, del arroz, de todo, para que puedan tratar de evitar que los daños inherentes al ambiente, a las bodegas, dañen todo el trabajo que hizo uno en el cultivo y en el beneficio. El almacenamiento hermético pues está asociado a GrainPro, pero GrainPro no fue el que se inventó el almacenamiento hermético. Nosotros hemos revisado, y en la historia de la humanidad se han encontrado algunas tumbas en Egipto, tumbas de 3.000, 4.000 años, donde dentro de las cosas que encontraron había semillas que llevaban 4.000 años guardadas y esas semillas germinaron. Miramos qué ha pasado con los incas, que fueron desde el año 1200 hasta el 1500 algo que llegaron los españoles, y los incas tenían un sistema increíble de preservación, aparte del desarrollo tecnológico que hicieron para pasar las semillas a todos los pisos térmicos, de deshidratar papas para preservarlas. También encontraron unos manejos adecuados de las cosechas en lugares secos, en lugares aireados, en lugares frescos, controlando los gases, controlando la temperatura, y pues eso nos ha llevado a que GrainPro pues no fue el que lo inventó. El almacenamiento hermético desde hace mucho tiempo se hace en vasijas de vidrio, en vasijas de cerámica, se sellan con cera de abejas para evitar el paso de los gases. Y tratamos de encontrar una definición de qué es el almacenamiento hermético. Y es un sistema de almacenamiento sellado, y la efectividad consiste en que la atmósfera interna del envase, la vasija, empiece a bajar el nivel de oxígeno y suba el nivel de dióxido de carbono generado por la respiración de los organismos vivos que hay dentro de los sistemas. Esto es atmósfera modificada, pero no es atmósfera modificada mecánicamente, sino es modificada por los mismos organismos que están adentro del sistema. ¿Qué pasa con los organismos que están adentro? En el caso del café, el cacao, el arroz, el maíz, el trigo, son seres vivos que, al igual que nosotros, van a consumir oxígeno, respiramos oxígeno y botamos, exhalamos CO2. Y ese cambio de atmósfera es el de la modificación de atmósfera. Si eso se da en un ambiente cerrado, donde no hay intercambio con el exterior, es decir, si nosotros quedamos encerrados en un ascensor, unas personas, un ascensor que no tenga ventilación, nos vamos a consumir el oxígeno que hay adentro y vamos a exhalar CO2. Y va a bajar el nivel de oxígeno, va a subir el nivel de CO2, y lo más seguro es que empecemos a sufrir de anoxia y a morir en últimas, ¿no? El biogás generado adentro de estos sistemas hace que los individuos que están adentro, como los insectos, los hongos, pues no puedan sobrevivir, no requieren de oxígeno para vivir. Las semillas, a diferencia de los insectos, son unas maravillas de la naturaleza que están diseñadas para nacer, crecer, reproducirse y morir, y pueden aguantar mucho tiempo. Ellas simplemente van a esperar las condiciones ideales para que se dé su nacimiento. Por eso encontramos semillas de muchos años que pueden reproducirse. La atmósfera, si no hay oxígeno, los hongos que pueden estar adentro, claro, los hongos también dependen de la cantidad de humedad que está, pero si no hay oxígeno, la gran mayoría de los mohos no tienen la posibilidad de eclosionar. ¿Qué es el almacenamiento hermético? Pues nosotros vemos que en el ambiente exterior, en las bodegas, en los sitios donde vivimos, hay oxígeno, hay plagas, hay temperatura, humedad, calor, gases, y adentro
también hay lo mismo. ¿Qué necesitamos? Que lo que hay adentro no se pueda intercambiar con lo que hay afuera. Si nosotros vemos el comportamiento de la humedad y de la temperatura en una bodega convencional, este es un gráfico representativo, pero no quiere decir que todas sean iguales, ¿no? Habrá bodegas que tengan otros efectos, pero más o menos aquí vemos que la humedad relativa está representada con el color rojo y la temperatura con el color azul, y la humedad relativa no es una línea recta. Cuando hablamos de que en Cali hay una humedad de tanto o en Buenaventura una humedad de tanto, esos son los promedios, pero el gráfico real es que hay unos picos que suben y bajan, marcando unos deltas muy, muy altos. Eso pasa normalmente en el ambiente. ¿Qué pasa con los factores en las bodegas comunes y corrientes? Pues tenemos que están los roedores, los hongos, las aves, los insectos, que pueden afectar los granos que están o las semillas que están almacenadas en las distintas bodegas. Nosotros estamos pensando que si uno logra controlar la humedad relativa, tenemos que encontrar el punto de equilibrio para que el café no sufra. Entonces, si nosotros calculamos un grano de café que está entre el 10 y el 12% de humedad, con una humedad relativa estable del 65% aproximadamente, habrá regiones del mundo donde sea un poquito más alta y otras que sean un poquito más bajas. En ese momento podemos decir que el café está con un contenido de humedad en equilibrio, es decir, ni va a perder ni va a ganar humedad, él se va a mantener en el punto de equilibrio. Si cambiamos la humedad relativa y la humedad relativa la subimos por encima del 65% en ese mismo grano, lo más seguro es que ese grano va a absorber la humedad del ambiente y va a subir su nivel de humedad que va a absorberla de parte del aire. Y si el ejercicio es contrario, es decir, la humedad relativa es inferior, pues el grano va a perder humedad y se va a empezar a deshidratar, perdiendo humedad y perdiendo peso, y se va a empezar a secar. Las fluctuaciones, las fluctuaciones que vimos con el gráfico de la humedad y de la temperatura, es que el grano, ese es su día a día en una bodega común y corriente, porque él va a absorber, va a perder, va a absorber, va a perder, va a absorber, va a perder. Si nosotros logramos como estabilizar la humedad, empezamos a reducir la cantidad de riesgos. ¿Qué es la humedad relativa? Si nosotros nos imaginamos un cubo de vidrio de 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1, y hablamos de una temperatura de 40 grados centígrados y 100% de humedad relativa adentro de ese cubo, no quiere decir que haya 100% de agua ahí adentro. La humedad relativa es la cantidad de agua en forma de vapor que está adentro de ese cubo. Si nosotros medimos en esas condiciones, lo más seguro es que haya más o menos unos 48 a 50 centímetros cúbicos de agua en forma de vapor adentro de ese cubo. Entonces, si miramos una tacita de un expreso de alguna marca reconocida, pues son más o menos 40, 48 centímetros cúbicos, que esa es la cantidad de agua en forma de vapor que estaría en un cubo de 1 metro cúbico a 40 grados de temperatura con 100% de humedad relativa. Algunos expertos nos han explicado que hay 3 condiciones para preservación de los gases: la temperatura, los gases, el oxígeno y la humedad relativa. Hablan que si uno logra controlar 2 de esas 3 condiciones, logra éxito. Entonces uno puede controlar la temperatura y el oxígeno, o puede controlar la temperatura y la humedad relativa. Y nosotros estamos pensando y calculando y trabajando en que debemos trabajar con los gases y con la humedad relativa. Ese es el control básico que estamos haciendo. Si tenemos controlados los gases, en este caso el oxígeno, y la humedad relativa, la temperatura deja de ser
lo más importante. Es decir, si tenemos la humedad y los gases controlados en un equipo hermético, pues la temperatura podrá subir, pero no es un factor determinante. GrainPro, ¿qué es GrainPro? GrainPro es una empresa americana que nació en el año 92. Desarrolló, compró una tecnología en Israel y empezó a hacer desarrollos para la preservación de alimentos. Desde el año 92, GrainPro, dentro de su política y su filosofía, está en que hay que trabajar para acabar con el hambre del mundo. Entonces, si miramos el mapa del hambre del mundo que sacó el Programa Mundial de Alimentos, donde están catalogados los países, miramos que los que están en azul no tienen muchos problemas de hambre y después vienen todos. Y todos los demás principalmente son en la zona ecuatorial, donde más se presentan daños en las cosechas y en las post cosechas. Nosotros, haciendo el cálculo, pues se calcula que entre el 5 y el 15% de las post cosechas se pierden en los países desarrollados y entre un 20 y un 50% en los países en desarrollo. Se calcula que si nosotros logramos prevenir que estas pérdidas post cosecha se den por lo que ya hablamos, los insectos, los hongos, los roedores, las aves, con eso podríamos alimentar más o menos a 850 millones de personas. Y pues la tarea es grande, ¿no? GrainPro está muy enfocado en estos programas, con el Programa Mundial de Alimentos, con la FAO, en zonas donde está muy vulnerable el tema de la comida, en África y en algunas regiones de Asia. Estos son los primeros equipos GrainPro que existieron, que fueron unos equipos diseñados para la protección de equipos militares, porque los equipos militares son muy susceptibles a la humedad, a la arena, al aceite, a la temperatura, y se desarrollaron para proteger equipos militares de esas condiciones. Es decir, cuando hay necesidad de usar el equipo militar, uno le quita la pijama y está listo para trabajar. En el lado derecho vemos que en los años 80, finales de los 80 y los 90, nos contaba Tom De Bruyn, esta misma tecnología fue desarrollada para hacer unos equipos de protección de las personas. Había amenaza de Irak de disparar misiles con gases tóxicos y necesitaban tener unos equipos, unos ponchos, unas pijamas para que la gente pudiera llevarlas y pudiera cubrirse rápidamente y hacer una protección antigases. El tema de los gases en los equipos de GrainPro básicamente es que todos los plásticos están hechos de gases. Así como nosotros tomamos unas moléculas de hidrógeno y unas de oxígeno y se mezclan y sale agua, pues los gases, si usamos polietileno, propileno, etileno, butano, propano y se mezclan, salen distintos tipos de gases. Las estructuras moleculares de los plásticos son gaseosas. Entonces los plásticos son impermeables a los líquidos, pero son permeables a los gases. Esa es una de las razones por las cuales no se guarda el vino en botellas de plástico, porque hay permeabilidad de los gases. Uno lo ve en una botella de alguna bebida carbonatada cerrada en un plástico y ese CO2 que está dentro se va a salir a través de la película. De la misma manera que el oxígeno y que la humedad relativa, que están en forma de gases en el ambiente. Nosotros, el aire que respiramos está conformado más o menos por un 79% de nitrógeno, un 20% de oxígeno, dependiendo de las alturas sobre el nivel del mar, y hay otros gases en el ambiente. El nitrógeno no va a variar. Si nosotros ponemos esto en un equipo GrainPro, lo que vamos a lograr es que el nitrógeno sigue siendo el mismo, pero los organismos van a consumir el oxígeno, bajando los niveles de oxígeno e incrementando los niveles de dióxido de carbono, de CO2, que son los que hacen que no se den insectos y hongos.
Cuando el porcentaje baja de 3 a 4 ya es letal. Hemos visto en equipos con arroz, por ejemplo, que vienen con mucho insecto, con rizoferta y todo eso. Uno cierra la bolsa y a los 15 minutos ya empiezan a aparecer todos los insectos adentro, buscando la parte más alta de la bolsa, adentro, porque ya detectan que empezó a fallar el oxígeno y se van a morir. Entonces ellos dejan de reproducirse, paran tu actividad metabólica, no comen más y empiezan a ahorrar energía. Más o menos el ejercicio de la atmósfera modificada es esa. La línea azul es el nivel de CO2 y la línea cafecita es el nivel de oxígeno. Adentro, en el transcurrir del tiempo, el nivel de oxígeno se va bajando y el nivel de CO2 va subiendo. Esa curva la determina el nivel de infestación que esté y también lo determina el grano. En la gran mayoría de los granos, como el arroz, el maíz, que tienen alta concentración de insectos, esa gráfica es muy pronunciada. El café no produce tanto CO2 para llegar a esos niveles de 4 o 5%. Si miramos de nuevo la gráfica de la temperatura y de la humedad en una bodega tradicional, vemos que la temperatura en esta medición se midió en una bodega afuera de un equipo GrainPro, que es la que estamos viendo, donde vemos que la humedad relativa tuvo fluctuaciones entre 38 y 92%, y la temperatura tuvo fluctuaciones entre el 14 y el 32 grados centígrados. Esa misma medición al mismo tiempo se hizo adentro de un equipo GrainPro que estaba 20 centímetros al lado de este data logger. Y este fue el comportamiento de la temperatura y de la humedad. Los rangos de temperatura se reducen y los rangos de la humedad relativa se reducen. Ya ahí nos marca que la humedad relativa estuvo entre el 55 y el 65%, muy cercana a la humedad relativa para que el café esté en punto de equilibrio. Entonces, si pensamos que un grano está almacenado en una bodega en las condiciones de arriba o en las condiciones de abajo, pues podemos asegurar que las capacidades de mantenimiento de ese grano van a ser mejores en un equipo GrainPro de almacenamiento hermético que en una bodega tradicional. Nosotros, nuestros amigos de InnovaKit, muchas gracias don Hugo y Silvana, nos han compartido este gráfico donde tienen distribuido las posibilidades de riesgo en el tema del café, en el cultivo con el 20%, en la cosecha un 13%, en la despulpada un 13%, en la fermentación un 13%, en el secado un 26% y en el almacenamiento un 15%. Estos son unos datos que sacaron ellos de posibilidades de tener riesgos de pérdidas, donde la mayoría de los productores desconocen cuáles son los problemas que tienen en su finca. Entonces, muchas veces llegan y su café tiene tal cosa, tiene tal sabor y pues no sabe si fue en el secado o en la fermentada. Muchas veces se levanta el café antes de que termine su proceso de fermentación o queda mal despulpado o se recogen muy pintones o se seca de manera incorrecta o tienen procesos de almacenamiento equivocados. Nosotros quitamos lo que no está ahí y desde el beneficio hasta el almacenamiento, pues es un 67% en donde podemos entrar a trabajar. Si miramos el proceso del café, desde el cultivo, la cosecha, la fermentación, el secado, luego el secado se ensaca, se almacena, lo montan en un jipao, lo llevan a la bodega, en la bodega lo trillan, vuelven a ensacarlo, lo montan en un camión, van al puerto, lo meten en un contenedor, se monta en un barco y se va. Empezamos a ver que nosotros podemos estar en varios elementos de ese proceso. Estamos en la fermentación. Entonces aquí hay unas bolsas donde están utilizándola para fermentación de cacao. Estas son unas fotos que nos compartieron los amigos de Tecnicafé que están haciendo fermentaciones anaeróbicas en pequeñas cantidades, cuando no es necesario un tanque tan grande.
Vemos que hay unos equipos de aire también. Y cada vez más se están utilizando para procesos de fermentaciones anaeróbicas las bolsas por su barrera que hace que la hermeticidad sea mayor. Nunca se va a lograr tanto como un frasco de vidrio, pero sí es muy alta la barrera. Estas son más bolsas. Seguimos con el patio de secado. En el secado tenemos unos equipos GrainPro desarrolló principalmente para las zonas muy marginales donde no hay infraestructura, unos equipos muy rápidos que no necesitan construir patios ni hacer nada. Esto es una lona de polietileno que se extiende, se le inflan las paredes, se pone el grano a secar. En caso de lluvia, recoge uno al medio y le da la vuelta y lo cierra y espera que pase la lluvia y luego abre y ya puede moverlo para otros lugares. No necesita placa, evita que el olor, el aroma del suelo, el café absorba esos aromas. Vienen los distintos equipos de almacenamiento de bolsas, desde la más pequeña de 800 gramos, hay bolsas para 15 kilos de café verde, de 25 kilos, con cierre de zipper de 35 kilos, hay bolsas para ponerlas adentro de los sacos para exportación de café. Esto fue en una tostadora en los Estados Unidos que justamente estaban abriendo unos sacos que llegaron de África y tenían las bolsas. Entonces, la chica muy amable nos posó con la foto. Estas son ya preparando unos lotes para exportación. Ahí para distintos, aquí están guardando muestras. Esta también es compartida por Supra Café. Hemos visto que si logramos controlar la humedad relativa y un poco la temperatura, pues la extracción forzada del agua que está dentro del café, que normalmente sale, es reemplazada por oxígeno y empieza a decolorarlo y a dañarlo. Pues si nosotros evitamos que esa humedad salga por los cambios de temperatura y de humedad que hemos visto, esa humedad va a estar adentro del grano, no va a estar afuera bailando. Los granos están en equilibrio, no pierden ni ganan humedad. Volvemos a nuestro ejercicio. Hay otros equipos que son para almacenamiento o transporte. Ya para grandes capacidades, ya no son sacos para 70 kilos. Estos son 800 kilos de café pergamino. Este es un café orgánico de un cliente que guarda café orgánico en sacos Big Bag por la operación que tiene. El café sufre mucho en cada parte. Si va en un carro Willys, un café que uno ha tratado de proteger y va justo ahí al lado del banano, o le toca el saco de fertilizante, pues ese café va a empezar a recibir todos esos aromas. Ahí podemos protegerlo. Ya en las bodegas tenemos otros equipos que ya no es una bolsa para meter adentro de un saco de fique, sino son los sacos de fique que van a meterse adentro de la bolsa. Esto funciona para cualquier grano, para cualquier espacio. Este es café pergamino. ¿Qué logramos? Lo mismo que mostramos al comienzo. Hay unas condiciones afuera y hay unas condiciones adentro y necesitamos que no se mezclen. Hay otros para exportación de café. En este caso son sacos Big Bag con baffles, que la bolsa GrainPro va por fuera, debido a que adentro del Big Bag no puede ir la bolsa porque adentro tiene una estructura de esos sacos. Se instala muy fácil, se pone un pallet, se pone un cartón para proteger la bolsa, se pone los Big Bag y ya se cerró la bolsa. Ahí están haciéndole una pequeña extracción con una aspiradora, le sacan el poquito de aire, no es vacío, simplemente es para que las paredes de la bolsa se adhieran al saco y no queden bailando y se enreden con un tornillo. Tenemos unos bolsas para transporte en el contenedor. En los contenedores sufren mucho. Esta es otra aplicación que se le está dando a cualquiera de los equipos. Se puede hacer utilizarlo como cámara de fumigación, pero esta fumigación que trata de hacer GrainPro no tiene que ver ni con
fosfamina, ni con gastión, ni ninguno de esos venenosos y tóxicos, sino que se utiliza el mismo CO2 o nitrógeno para hacer inyección de gases. Por ejemplo, productos orgánicos que en el trayecto sufren mucho, se puede hacer una inyección con CO2. Se pueden utilizar en sacos Big Bag o en sacos pequeños. Este va sin fumigación. Esta fue una prueba que hicimos llenándolos en Buenaventura. Ese café fue del mismo lote, fue empacado en sacos de fique y en bolsa GrainPro para contenedor. Se fue en el contenedor y llegó a destino. Esto fue en Estados Unidos, en la costa oeste. Duró tres semanas el trayecto, en el mes de noviembre, cuando las temperaturas empiezan a bajar. Y encontramos, pues, qué fue lo que llegó en GrainPro, qué llegó en los sacos normales. Vemos ahí en el método tradicional que toda la migración de la humedad del grano que hay adentro del contenedor empezó a llenar las paredes y el techo del contenedor y a mojarse todo el cartón. En el GrainPro no pasó nada de eso. Vemos que eso está todo el contenedor, todos los sacos están mojados. Entonces ahí piensa uno, todo el esfuerzo que hizo el productor de mantener bien su café y en la trilladora lo cuidaron bien y todo el ejercicio que estamos haciendo puede ser dañado por un mal almacenamiento en un contenedor. Este café lo más seguro es que llegue a una bodega en algún lugar del mundo y ese café no va a ser consumido inmediatamente, va a durar otros meses más allá. Entonces empiezan a pensar si vale la pena protegerlo o no. Esto es lo que sucede, no sé si alcanzan a ver el piso del contenedor, está totalmente mojado. Los cartones de la bolsa GrainPro está sin problema. Y bueno, voy a seguir qué pasó con el techo, la condensación. Y ya, voy a pasar rápidamente para el último punto. Eso se controló, llegó. Hay otros equipos que ya son para exterior. Eso sucedió con eso negro que ven ahí, son los insectos que se murieron ahí adentro. Este es un patio de cocunes que ya son para mantener granos a la intemperie. Esos equipos están al sol y al agua. Cada uno tiene montado unos sistemas de transmisión en tiempo real que le está enviando información a un computador, la temperatura, la humedad relativa y el contenido de los gases internamente. Hay otros cocunes más pequeños, por ejemplo, estos son en Tecnicafé. Este es el EcoWise, que son los que van adentro de los equipos, y eso le empieza a reportar y a marcar los gráficos. Cuando detecta uno que los gases, por ejemplo, el CO2 se reduce y el nivel de oxígeno vuelve a subir, algo pasó, o se rompió el equipo, o está mal cerrado, alguna cosa pasa. Y le marca toda la historia. Rápidamente hicimos unas pruebas en Neiva con un cocún, bolsas GrainPro y unos sacos de café de testigo. Se homogenizó el café. Esta misma prueba la replicamos en Tecnicafé. Tuvimos unas pérdidas de peso en GrainPro versus la pérdida de peso en el testigo, que no tenía nada. La humedad se redujo, pero mucho más en la bodega. Los granos defectuosos se incrementaron. El blanqueamiento se incrementó en el testigo. La acidez y el sabor pues perdieron. En cambio en el GrainPro estuvo mejor. Eso se hizo en Neiva, en un lugar al lado del aeropuerto. Ahí abajo se ven unas tractomulas con unos equipos, cocunes, que están en Neiva, que tienen unas condiciones horribles para almacenar durante largo tiempo el café. Ahí ese patio está lleno de cocunes, cada uno le caben más o menos 100 toneladas de café de pergamino. Tienen 6 cocunes de esos. Seguimos, bueno, ya para terminar. Si miramos la calidad desde el cultivo y la cosecha, ahí no podemos. Llegamos a una calidad X, en el beneficio logramos mejorarle alguito,
si todo está correctamente hecho en la cosecha y tal. Y desde ahí en adelante todo es pérdida en el tiempo. Pierde color, pierde peso, pierde características, sabores y demás. Normalmente, ¿qué está sucediendo? La gente almacena en la bodega y calcula que el café lo mete en un contenedor y ese café llega a destino, como vimos ahorita, y vale una plata. Hay muchos clientes que están pidiendo que les pongan bolsas GrainPro, entonces, pues, ¿qué sucede? En ese momento trillan, le ponen la bolsa GrainPro y ese café llega con un poco mejor calidad. Si lo ponemos desde la trilla, pues indudablemente ese café va a estar mejor, pero si lo ponemos desde la parte de arriba, una vez seco, lo más seguro es que ese café pueda conservar sus características durante más tiempo. Estamos en un proyecto de economía circular y reciclaje. Nosotros trabajamos con empaques en el sector del plástico y la idea es que podamos trabajar recogiendo el plástico que nosotros mismos producimos. Entonces, esto es lo que está pasando en el planeta y si no trabajamos para mejorar eso, nos vamos a ahogar en plástico como en el mar de Filipinas. GrainPro a nivel mundial está con una campaña con algunas empresas de reciclaje. Ya estábamos en Estados Unidos, en Canadá, empezamos Europa, en Australia también, con el despacho de unas bolsas donde la gente, los clientes tostadores que reciben las bolsas, las guardan en esas cajas, apenas termina, va a la empresa, recoge y eso va de una vez para el reciclaje y vuelve a ser materia prima. Nosotros estamos haciendo un proyecto en Colombia de exactamente igual para recoger el plástico. Tenemos una meta de estar recogiendo unas 300 a 400 toneladas año muy prontamente. Esperamos poder divulgar eso en Tecnicafé próximamente. Eso está terminando en convertirse en hacer la captura del CO2 que producimos en todo nuestro trabajo. Y ya empezamos con la siembra de los primeros 10.000 árboles en una reserva en el llano, en el Triángulo del Puma, justamente para poder capturar el carbono que producimos en nuestro trabajo. Hablando con César, hay un proyecto ambicioso de conectar la Amazonía con la cuenca del Pacífico y estamos dichosos de estar ahí también. Ahí ya creo que es una locura querer resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, una frase que se la han atribuido al señor Einstein, no sé si sea verdad o no, pero nos parece que es muy cierta. Y bueno, hasta ahí, don César, qué pena haber corrido tanto. No, muy bien, muy bien. No, está muy bien de tiempo, hombre. Yo pensé que solamente le falta un anuncio que ahora me lo da despedida. Acuérdese, mi Sí, mujer es caficultora. Yo sé que ahí lo sí, tenemos señor. pendiente, pero no se le quedó nada, hermano. No, de verdad que es maravilloso escuchar tantas cosas que están haciendo, tanto esfuerzo, tanta vocación por innovar, por generar soluciones tecnológicas, por estar permanentemente identificando necesidades y poder generar soluciones, atraer tecnologías, referenciar tecnologías y poner a disposición de la agricultura y de la caficultura de Colombia. Para nosotros es de inmensa satisfacción poder encontrarlo aquí. No sé, lo único que me faltaría es un correo electrónico. Ahí yo sé que Julián nos puede estar correo electrónico o número telefónico también, las personas que estén interesadas. Sé que están los representantes también de Perú, por ahí vi gente de Brasil. Ok, eso está ahí. Por favor, esa es la que me faltaba para que antes de bajar, que podamos identificar todos los aliados. Por favor, preséntalos tú, que sabes exactamente quiénes están en Perú y estás en Brasil o no, estás en Bogotá. No, estamos en Colombia y en Perú. De Brasil tenemos nuestra relación con Piñalense, que empezamos en febrero de este año y desafortunadamente la pandemia no nos ha permitido pues empezar a movernos más. Nos ha tocado desde la web.
hablar con Don Homer por teléfono, con los clientes por teléfono, los técnicos por teléfono, pero pues nada, nos ha permitido la pandemia encontrar unos mecanismos de comunicación que antes eran irrelevantes, pero ahora se han vuelto muy importantes. Bueno, muy bien, voy a empezar con la fase de preguntas, inquietudes, ha habido bastante participación, hemos tenido muchas personas que nos han acompañado y aquí tengo precisamente uno de nuestros grandes amigos y aliados, nuestro amigo Hernando Tapasco, que ha sido nuestro instructor, nuestro gran aliado en los Q-Processing 1, Q-Processing 2, es catador, fue mi primer maestro de cuchara para mí. Él y Lely Spitia y Steven Díaz fueron los que me enseñaron a mí a coger la cuchara, cuando eso simplemente era lambecucharas. Entonces, bueno, ahí, y a lavar trastos, me decía Hernando, lo primero que tiene que hacer para ser catador, tiene que aprender a lavar tazas, y me ponía a mí a lavar todas las tazas del laboratorio allá. Eso tengo que agradecer. No, pero muy agradecido y una persona de verdad muy talentosa y muy comprometida también en la agregación de valor. Ahí lo estoy retando ya para que venga a darnos una conferencia también contando en esa experiencia, pero aquí nos está dando un testimonio supremamente importante. Y yo sé que usted montaste unas fotos de nuestros cursos, precisamente los cursos con Hernando y el Q-Processing 3 que tenemos utilizando las bolsas de Grain Pro para poder hacer diferentes alternativas de procesamiento en términos de café, fermentaciones aeróbicas y anaeróbicas, y fermentaciones sumergidas y fermentaciones apiladas. Y entonces aquí dice Hernando, dice, he usado las bolsas para fermentación de cerezas y para café despulpado en bolsas enfriando con agua en el exterior y han funcionado bien. Me parece muy importante este testimonio, sobre todo todos estos que estamos experimentando y que estamos desarrollando también temas de fermentaciones de microlotes. Eso es, nosotros incluso también hicimos un trabajo de levaduras con una empresa que llama Lalcafé. Precisamente desarrollamos más de 150 experimentos con levaduras y utilizamos precisamente las bolsas Grain Pro para poder, metimos en canecas de 60 litros y metimos las bolsas de Grain Pro y pudimos utilizar ahí, y ese fue precisamente la tecnología con bastantes resultados, bueno, con resultados muy satisfactorios precisamente en el proceso de tratamiento, porque lo más riesgoso es también cómo conservamos la inocuidad, y si utilizamos una bolsa como esta que está diseñada especialmente para alimentos, eso nos da una garantía de que no pongamos en riesgo el contacto con superficies y tener garantías de inocuidad. Entonces, bueno, quería dar esto. Aquí nos pregunta, que yo sé que ya Juliana le ha estado contestando, ha estado muy interactiva en esto. Es una pregunta: ¿sería posible fabricar una bolsa que conserve el café con esas condiciones, pero que sea más biodegradable? Yo sé que el tema de biodegradable lo contestó Juliana, pero el tema de las condiciones, para el tema de que tenga, me imagino yo que está hablando de condiciones más frías, para el tema de agua fría, ¿han trabajado alguna cosa que pueda garantizar, como existen tantos alimentos, que existan recipientes especializados para poder limitar ya la entrada y no solo de temperatura, sino también garantizar unas condiciones de fermentación en frío? Pues a ver, yo creo que biodegradabilidad en las bolsas no se puede, porque básicamente eso se presenta por el ambiente, no podemos hacer una bolsa que se va a degradar en el tiempo, porque no podríamos garantizar la hermeticidad. Nosotros estamos tratando, dentro del ejercicio de sostenibilidad, no utilizarlas, tratar de reutilizarlas y luego reciclarlas, pero no podemos hacer una bolsa biodegradable, porque si es una bolsa que yo la tengo guardada 4 meses en mi bodega y luego te la vendo, ya no tiene la hermeticidad, ¿no? Y el tema de temperaturas, ¿hay algo mucho más en temas de generar, o por lo menos una capa para el tema de temperaturas frías? ¿Hay alguna, han monitoreado ustedes algún tipo de bolsa de ese tipo? No, pues el polietileno aguanta desde menos no sé cuántos grados hasta muy altos grados, no sé el valor exacto, no sé qué tan frío sea lo que necesita almacenarla, ¿cierto? Pero sí aguanta refrigeración, aguanta nevera, pero... Bueno, ahí le pongo un reto, porque por ejemplo muchas bolsitas, por ejemplo
para almacenar. Le digo a mi papá que utiliza insulina, son precisamente que mantienen la cadena de frío y podría interesante, sobre todo específicamente para bolsas para fermentar. Y sobre todo cuando hacemos fermentación en frío, va a ser bastante interesante poder mantener unas condiciones de la superficie que contiene la masa de la fermentación. Y bueno, ahí le pongo la tarea. Yo sé que ustedes se van a poner ya en esta idea de buscarlos por todo el mundo y puede ser bien interesante como una herramienta tecnológica para los que estamos trabajando fermentaciones en frío. Sí, yo aprovecho para darle las gracias a Hernando, saludarlo. En este tema de las fermentaciones anaeróbicas, mucha gente las ha hecho y ha sido mucha prueba y error. Y cada uno hace su propia experimentación, pero todos son reacios a compartir esa información. Entonces a uno le preguntan cuántas horas y cuánto sacó y cuándo lavó y cuándo, y todo el mundo es muy reacio a eso. Entonces podríamos hacer un trabajo con Hernando y con Tecnicafé para hacer un proceso de documentarlo y tener un documento científico. Pero yo le ayudo también con la respuesta. A veces no es que no querramos contar el tema. Lo que pasa es que cada café, cada día, cada mismo proceso adquiere unas dinámicas. Eso es una bioreacción y no sabemos para dónde se va a ir. Entonces mucha gente dice, ¿cuántas horas? No, eso no depende de las horas, es cuántos grados de temperatura acumulado tienes. Y también es qué objetivo o cuál es el producto que pretende obtener. Porque entonces también, si usted quiere dar notas más frutales, quiere dar notas más vinosas, quiere dar notas más de frutos secos, depende también cada fermentación hacia dónde la quiere orientar. Y entonces el procesador evalúa las características de su café, conoce su producto, mide los grados Brix que tiene y toma decisiones. Y cada tipo de proceso, como te digo, aeróbico, anaeróbico, sumergido, todas las alternativas, si le agrega microorganismos o no le agrega o utiliza los microorganismos nativos, cada uno tiene unas particularidades y el mismo monitoreo, la misma curva de pH, la misma curva de temperatura, la misma curva de grados Brix, de disponibilidad de oxígeno, empieza a determinar cuántas horas son, porque todo el mundo está esperando la fácil. Deme la fórmula, la receta, y realmente no hay receta. Ninguno de nosotros tiene receta, no es que lo queramos contar, no lo querramos contar, es que la receta es que hay que tener criterios para poder saber y luego empezar a correlacionar y entender en su café qué resultados ha tenido y construir protocolos para poder, porque al final también lo que necesitamos es generar procesos consistentes, no que estén cambiando permanentemente en función de lo que se obtuvo o no se obtuvo, porque hay noches más frías, hay noches más cálidas, todos los días entra café diferentes de un lote, del otro, si es de principio de cosecha, de mitad de cosecha, final de cosecha. Entonces también entienden que eso es muy importante y estamos intentando precisamente transferir la capacidad en conocimiento para que tengan criterios para poder hacer este proceso. Pero bueno, ahí vamos. Una pregunta que vi por aquí varias veces, ¿qué componentes tienen sus empaques para preservar el café tostado y molido? Hay varias preguntas con respecto a esto. Esto sería maravilloso, nosotros poder contar también con un producto para tostado y molido. A ver, le anticipo, ayer hubo un webinar de GrainPro y se habló de eso. Básicamente, los componentes y el compromiso con la sostenibilidad del planeta hace que el tratamiento de los plásticos cada vez sea más riguroso. Uno puede mezclar muchos componentes, pero al mezclar muchos componentes hace que eso no se pueda reciclar. No son degradables y eso terminará o en el mar, o en un río, o en un relleno sanitario, o tendrán que incinerarlo en un horno. La tecnología de GrainPro es 100% polietileno en el caso de los empaques de usos de corto tiempo, el de las bolsas verdes, el de los cocunes verdes, y los otros equipos de PVC, cloruro de polivinil, duran 20 años, son reparables, reutilizables. Las bolsas GrainPro, al ser 100% de polietileno, son reciclables con polietileno. Si uno mira unas bolsas de café tostado, las bolsas de café tostado, para hacerles la barrera, les ponen una lámina de un foil de aluminio o laminan con un plástico la película del cartón y eso hace que no sea biodegradable y no se pueda reciclar. Entonces,
nosotros tratamos de tener el mismo componente para poderla reciclar y ya se han venido haciendo pruebas con café tostado, de almacenamiento de café tostado. No es necesaria la válvula, hay que dejarlo desgasificar las 72 horas, creo, y luego se almacena en la bolsa GrainPro. Se han hecho unas pruebas con unos tostadores importantes en los Estados Unidos que, al igual que todas las pruebas, no nos han compartido muchos resultados. Precisamente, pues aquí Ricardo Piedradita sabe soluciones, presentaciones que ofrecen para café tostado. Saludos a don Ricardo. Gran amigo, y Juliana precisamente le decía, para que vean a Julianita por aquí, vea. Hola Ricardo, buenas tardes. Hemos realizado exportaciones a granel, 600 kilos en bolsas de 10, 20, pero no son empaques finales, son liners de protección. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí nuestro amigo Javier Hoyos está preguntando que si la plataforma de Fictes, además tienes excelentes, esas gráficas que tienes animadas me parecen maravillosas, creo que son muy ilustrativas y necesitaríamos poner esas gráficas mucho más en redes porque están muy bonitas. Felicitaciones por la presentación. Muchas gracias, tenemos aquí a un genio de eso. Si no hubiera sido por él, no hubiéramos podido conectarnos. Bueno, aquí hay muchas felicitaciones. Bueno, aquí una que nos hace perder Oscar Salas, saludos en Fort Lauderdale. Quedará este evento en su plataforma de YouTube. Claro que sí, todos están grabados, todos estamos en el webinar, creo 91, y todos, desde el primero hasta el último, están grabados. Ahí le chicaneo un poquito. Gracias a ustedes, porque yo creo que estamos por más de 170,000 reproducciones de nuestro webinar y están en la página de YouTube. Y bienvenidos siempre a acompañarnos en esto. Bueno, aquí están, no es sino elogios, hermano. Bueno, Ingeniero Campuzano, excelente presentación. Bueno, voy buscando aquí para abajo, por favor, preguntas. Póngale preguntas difíciles, a ver quién lo corcha, hombre. ¿Ah? Aquí hay uno, Didier Caicedo. ¿Tienen proyectos para almacenamiento de café en cereza? Sí, estamos... usted me va a meter en otro ejercicio, es que estamos haciendo dentro de esa red de cooperación que tiene usted, hemos empezado a trabajar con una cantidad de gente, un concepto que no se llama, no estamos haciendo competencia, sino competencia. Entonces, nosotros no somos expertos en el café, en el cultivo y eso, somos expertos en empaques, pero hemos venido aprendiendo y estamos buscando juntarnos con una cantidad de gente como Tecnicafé, Supracafé, Innovaquid, Amor Perfecto. De hecho, estamos ya tratando de cooperar y volvernos cooperativos en nuestros desarrollos y eso nos ha fortalecido mucho. Cuando estábamos hablando para esto hace unos días, usted me contó que tenía todo un tema con unas mujeres en el Cauca. Tenemos un producto que todavía no hemos hecho el lanzamiento y espero que no me regañen, junto con Innovakit. Venimos desde el año pasado trabajando con ese proyecto, ya tenemos un producto que vamos a sacar muy prontamente, pero hoy va a ser el lanzamiento oficial de una bolsa que se llama la Suma Superbag Pergamino, que es para almacenamiento o de cereza, o de fermentaciones, o de pergamino, o de verde. Esta bolsa no es para exportar café, esta bolsa no es para llevarlo a la compra, sino es la bolsa que va a tener uno en su finca. La idea es que los pequeños productores de este país, que son la inmensa mayoría, puedan tener una bolsa que normalmente la guardan en su casa, la guardan en la sala de la casa, la guardan en la entrada de la casa, y cada bolsa de estas tiene una bolsa GrainPro y un saco Suma hecho de polipropileno con unos broches, y ese saco puede ser para almacenar y que la gente empiece a proteger su café, pero también esa bolsa nos sirve para recoger las cerezas en el cultivo, porque tenemos la versión morral para poder echarle 40, 50, 60 kilos y poderla mover, ya sea una persona en el hombro, en medio de los cafetales, en esas laderas que tenemos,
o si no, poderlas utilizar en la casa para llevarlas al secadero, a la marquesina, en fin. Cada una de esas va con una bolsa GrainPro adentro. Usted me contó de su proyecto, ahí están las bolsas, está acostada, está de pie. Usted me contó de un proyecto que están con la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca, que están arrancando. Entonces, esto fue desarrollado en conjunto con Innovakit y nosotros pues le ofrecemos las 400 que me dijo que necesitaba para arrancar el proyecto. Entonces nos pareció Gracias. un increíble momento para hacer el lanzamiento. No, muchas gracias. De verdad que para nosotros es supremamente satisfactorio y emotivo poder hacer eso. Les doy un testimonio. Es más, nosotros tenemos, ustedes saben que Tecnicafé ha trabajado con excombatientes y tenemos una de nuestras mujeres excombatientes que hacía parte de los grupos armados ilegales. Inclusive era de derecha, para que no me vengan a mí ese tema, pero pues tenemos de todos, de izquierda, de derecha, toda la gente que está reconstruyendo proyectos de vida alrededor del tema de café y la caficultura. Y coincidió con Sergio allá y estábamos nosotros precisamente preparando la exportación de esta mujer, cabeza de familia, para poder hacer su exportación a un gran amigo también, a un gran aliado que es Honorio García, que es un barista en España, y estábamos trillándole el café precisamente en la planta de Supracafé, y Sergio inmediatamente dijo, yo la apoyo y yo cuente que yo le regalo 25 bolsas GrainPro para que usted pueda hacer la exportación de su café, y gracias a eso ella está garantizando ese esfuerzo que hace desde campo para poder llevar ese producto con altísimos niveles de estándar de calidad. Entonces, te hago ese primer reconocimiento. Un segundo reconocimiento es esto: nosotros tenemos mujeres víctimas del conflicto, hemos tenido más de 500 mujeres en el departamento del Cauca, en 13 municipios, venimos apoyándolas, es un proyecto supremamente bonito, son mujeres echadas para adelante que por encima de todo, estar en medio de la guerra, han sacado su caficultura adelante, han mejorado muchísimo sus estándares de calidad y cada vez que debemos llevarla a un nivel más de desarrollo, de tecnología, empezamos dotándolos con secadores parabólicos, pasamos por el tema de mejoramientos de sus pequeños beneficiaderos, de sus cultivos, y en este momento tenemos que seguir en esa cadena de valor y aquí muy generosamente Sergio dice, yo los apoyo, a cada mujer le vamos a dotar una bolsa de estas, tenemos mujeres indígenas, mujeres que nunca han tenido oportunidad, muchas veces porque todo ese esfuerzo se pierde porque terminan metiéndole una bolsa de fertilizante, todo ese trabajo de años y termina metiéndolo y ahí se perdió toda posibilidad de agregación de valor, todo lo que es la oferta ambiental, la fermentación, el secado, pero la persona indudablemente termina eso o termina también transportándolo en la ruta de la vereda y al lado va la moto, o al lado va la gasolina o al aceite o los insecticidas, los fungicidas y terminan contaminando el producto. Y entonces esta es una herramienta, nosotros decimos, Sergio, ustedes ponen uno, nosotros vamos a poner otra con el proyecto de la Alianza Pública APPD para el Desarrollo y el proyecto que tenemos también de Glen Finance, vamos a poner otra para que por lo menos intentemos que ese es el cierre de tecnología, porque no ganamos nada con que la tecnología la veamos ahí y no llegue al campo y empezar precisamente a validarlo en todas esas poblaciones, cómo se comporta, cómo se ajusta, cómo hacemos y cómo agregamos valor y es no solo dar, sino que nos acompañen en toda esa apropiación tecnológica, en todo ese ajuste tecnológico. Sé que tiene todo el desarrollo porque lo han hecho con Innovakit y Fitexis, con empresas supremamente comprometidas en el mejoramiento continuo. Además, queremos que estas bolsas son las que empecemos a trabajar temas de trazabilidad a través de sistemas QR y sistemas de radiofrecuencia, porque lo que necesitamos es que garanticemos toda la identidad del producto y lo podamos trazar hasta el final de la cadena. Es cómo hacemos para que efectivamente podamos agregar valor hacia el mercado y que desde el mercado también nos puedan garantizar esa transferencia de recursos para garantizar la sostenibilidad. Esto es valor compartido, todos hacemos parte de esa cadena de valor y agradecemos inmensamente, de verdad, gracias a ti, Sergio, gracias a Juliana, a toda la empresa, porque no sabe que con esto es que se hace patria.
En esos territorios donde estamos amenazados por los grupos armados ilegales, donde estamos amenazados por las economías ilícitas, es donde tenemos que ponerle a prioridad. Mucha gente dice, no, que no fomente más la caficultura. Por Dios, esa es la única alternativa que tienen estas comunidades para sobrevivir. Y si no quieren que sean cafeteros, después no nos vamos a quejar de que la gente termine, infortunadamente, obligadamente, terminando el mundo de las economías ilícitas. Aquí es donde tenemos, es esa corresponsabilidad de todos de cómo vamos a sacar esta gente adelante. Mil gracias. Y maravilloso, y aprovecho también un tema que usted me estaba haciendo campaña. Nosotros en la meseta de Popayán estamos justo en medio de los dos ecosistemas de biodiversidad más grandes que tiene el planeta, que es la selva del Amazonas, a través del Parque Nacional Puracé, y la selva del Pacífico, el Chocó biográfico, que es el Parque Nacional Muchique. Y lo que estamos intentando nosotros es precisamente a través de caficultura con sombra, estamos trabajando, priorizando 1.000.000 de hectáreas en todo lo que es la zona centro de la caficultura del Cauca, y vamos a arrancar primero por 75 kilómetros a través del río Palacé, del río Cauca, del río Ortega, para poder establecer caficultura con sombra y educar a todos los campesinos para que empecemos a preservar y a cuidar esos animales. Lo estamos invitando a que nos acompañen en este proyecto Causa para que efectivamente podamos tener todas las capacidades y podamos reconectar la biodiversidad de los dos ecosistemas más importantes que tiene el planeta, y que ayudemos a que todas estas comunidades que están ahí puedan mejorar su calidad de vida, su bienestar, que podamos desarrollar proyectos también de turismo comunitario, de avistamiento de aves, de avistamiento de fauna, todo el tema de aprovechamiento no maderable de los bosques, porque todos tenemos que intentar dejar de ser parte del problema. Todos no podemos seguir siendo que la responsabilidad es de otros, es todo cómo nos volvemos parte de la solución, y Sergio y Fictes y Juliana precisamente tienen ese compromiso. Sé que nos van a acompañar en un programa de reforestación. Vamos a trabajar también con el proyecto Escuela y Café para poder empezar a hacer recogida de materiales plásticos en las escuelas rurales y empezar a hacer puntos. Y la idea que tenemos es de que si logramos que esos puntos podamos dotar de pupitres. Infortunadamente esas escuelas no tienen ni siquiera pupitres, y necesitamos dotarle de pupitres, y que esos niños, nosotros a través de nuestra red y nuestra capacidad, podamos acopiar eso. Nosotros aportamos, Ficter nos dice que nos ayuda con el transporte, nosotros ayudamos un poco en todo ese tema logístico para acopiarlo y llevarlo a plantas de producción y devolverles pupitres a las escuelas rurales campesinas. Entonces, por favor, entiendan que esto es un tema colaborativo, de compromiso, más allá de temas comerciales, y les agradecemos inmensamente que nos puedan acompañar y nos puedan apoyar, porque esto es un proyecto de muchísima gente. Bueno, yo quiero aquí también dar un testimonio con el tema de café en cereza. Nosotros estamos trabajando en eso. Yo creo que va a ser un nuevo horizonte de mejoramiento de café. El café, como toda la fruta, es una fruta climatérica, debería inclusive madurarse después de la recolección. Es una fruta que nosotros deberíamos de estabilizarla, porque en todas las frutas se utiliza, las frutas que infortunadamente se nos vienen inmaduras, los granos pintones maduros, necesitamos darle una oportunidad de maduración, y ahí es una tecnología bien interesante para poder hacer almacenamiento y mirar cómo evaluar cómo podemos hacer, y hay gente que ya le ha puesto nombre al tema, la triple fermentación en cereza, fermentación en grano despulpado y fermentación en secado. Se hace secado, algunas fases de secado de apilado, con mucho criterio, con mucho manejo, porque así como lo podemos hacer de bueno, puede hacer de horroroso. Entonces entiendan también que ahí tenemos, pero tenemos que desarrollar tecnología, porque esas alternativas tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir buscando alternativas para mejorar la calidad del café y poder llegar allá. Esta pregunta precisamente que iba con la bolsa es la que está buscando yo ahora. ¿Por cuánto tiempo se puede guardar café pergamino seco en estas bolsas? Depende de muchas cosas. O sea, GrainPro no hace milagros. Si uno guarda el café mal secado, con unos niveles de humedad muy altos, con una actividad del agua altísima, pues lo que va a lograr es ejercicios distintos. Si uno hace el proceso correcto, un correcto secado, todo, hemos tenido pruebas de 1 año documentadas, y hemos tenido testimonios de gente que por accidente han guardado un café 2 años, y a los 2 años se dieron cuenta de unos empaques que estaban debajo del arrume,
y son cafés que todavía tienen características. No están iguales que al comienzo, pero sí tienen características. Depende de lo que vaya a guardar uno y el tiempo que vaya a estar y en dónde vaya a estar. Pero sí prolonga porque lo que vimos en el gráfico es que la barrera de la humedad se reduce y el café va a estar en el punto de equilibrio. Yo también quiero dar testimonio en esto y hay un nuevo eslabón que tenemos que entender y madurar y asimilar en la industria del café, es el eslabón de la maduración del café. El café después de que se seca, desde que se bien seca, no es mal seco, sino bien seco, ¿sí? Y se puede llevar a una fase de estabilización y maduración, porque muchas veces cuando catamos cafés muy frescos también nos dan notas de astringencia por frescura o lo que llamamos cafés que tienen notas herbales por frescura. Entonces también es muy importante que el café no se debería catar inmediatamente, termina el proceso, hay que darle una fase de estabilización, pero esa fase de estabilización y maduración, como ocurre en los vinos, en los yogures, en los quesos, en los jamones, esa maduración tiene que ser una maduración con excelentes condiciones de calidad. Primero, de la materia prima. El café no puede haber sido secado, arrebatado, no tiene que ir homogéneo, tanto la parte de la estructura externa como la estructura interna. Segundo, ojalá el pergamino esté lo más entero y menos lastimado posible. Si ustedes empiezan a ver en el secado pergaminos rotos, ya empieza a sospechar de que el proceso de secado no fue un proceso de secado suficientemente bueno y de calidad. Tercero, no pueden ir granos trillados. Si hay granos trillados, un porcentaje grande de granos trillados en esa masa, esos granos trillados van a tener un comportamiento totalmente diferente y ponen en riesgo la masa para el proceso alimentario. No pueden llegar residuos, basuras, porque infortunadamente todos hemos visto en las trilladoras de café, llegan colillas de cigarrillos, llegan puntillas, llegan piedras, llegan cantidad, cáscaras de otras cosas, cantidad de basuras, y eso se convierte en un daño gigantesco y una posibilidad de contaminación gigante para el café. Último también, el café no puede ir con altos niveles de daño de insectos, porque un grano que ya está brocado ya es un grano que está con desarrollos de hongos, con desarrollos de bacterias, con desarrollos de microorganismos ahí en esas heridas, en esas laceraciones, y esos cafés, si usted va a almacenar café, tiene que almacenar café limpio para poder empezar esa fase de maduración. Y ahí perfectamente yo le puedo decir si 3 a 6 meses, un buen proceso, 3 a 6 meses. Si uno lo necesita, nosotros hemos hecho pruebas hasta 9 meses, hemos pruebas hasta 12 meses, empieza a caer un poco las notas de calidad, sin mostrarnos todavía notas de deterioro por lo que llamamos reposo o daño por almacenamiento del café, notas terrosas, pero creo que un punto ideal es que entre 3 y 6 meses se pueda contener ese café en el proceso. Es muy importante en un tema, la ruta crítica del almacenamiento del café, y voy a decirle las máximas para que el café se cultiva por años, porque uno necesita de una fruta para que esa fruta de otra fruta se demora 36 meses. El beneficio desde cereza cosechada hasta el almacenamiento puede ser meses, no años, meses. Pero después de que se trilla, cuando usted trilla un café es como que si lo despertara. Le quita la pijamita y despertó el niño y corra porque el niño ya empieza a llorar. Ya estás en una ruta crítica para poder hacer toda la logística de transporte y colocarlo en destino. Ahí también sigue siendo muy importante las bolsas para poder garantizar, precisamente porque una de las cosas me le decía a mi Ernesto Ili, el café va sobre el agua y va en barco y va sobre el agua y ahí está expuesto a todas las condiciones de altísima humedad, de altísima temperatura, y ahí tenemos que proteger precisamente, ya no tenemos esa capa protectora porque el café tiene 5 capas y le hemos quitado la capa tercera y la capa cuarta, que es el pergamino y la película plateada, el tegumento, ya va totalmente expuesto el grano. El café cuando llega a la fábrica ya se debería tostar y distribuir en semanas. Ya no son meses, sino en semanas se tiene que poner en los sitios de preparación y consumo. El café se muele minutos antes de la extracción. La extracción se realiza en segundos, porque una extracción debería estar alrededor de 20, 22, 24 segundos, una curva de extracción de café, y se debe servir inmediato, porque
en un instante se puede perder la temperatura y cambia todas las condiciones del café. Entonces, entre más nos acercamos al producto final, más tenemos que garantizar mecanismos de protección, porque ya no tenemos la protección natural y tenemos que ser muy eficientes en el tema de tiempos y logísticas para poder garantizar eso. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Aquí hay otra pregunta, nos dice Álvaro Castro. Costo por patio para secado por metro cuadrado. Bueno, yo creo que ahí para que le cojan los datos, seguramente comercialmente, para el doctor Álvaro Castro del Tolima, para que por favor, a ver, porque no sé si ustedes lo tengan o no. ¿Tienen ustedes alguna respuesta al respecto de esto o que lo contactemos por? Pues precios exactos por el privado, no es por metro cuadrado, hay 3 tamaños definidos. Hay uno de 25 metros cuadrados, uno de 44 metros cuadrados y uno de 75 metros cuadrados. Ok, perfecto. Aquí Tomás está también dando respuesta. Hasta ahora se hace fermentación anaeróbica dentro de la bolsa de Grain Pop. Perfecto. Sarabia, Antonio Sarabia, saludos desde Honduras. Aquí se usa la secadora solar tipo Domo. Grain Pro tiene alguna alternativa más especializada para llevar mejores controles de temperatura, humedad relativa para el secado. Sí, me imagino que él habla de un secador que tiene Grain Pro, que es como una mezcla del parabólico nuestro con este que acabamos de ver, y es un túnel que tiene 2 metros de ancho por 12,50 de largo o por 25 metros de largo, con unos ventiladores. Uno abre la cremallera de la tapa superior, pone el grano, cierra, prende los ventiladores que van a inflar la burbuja y el sol hace el efecto de invernadero. El café va a empezar, pues, o los granos van a empezar a evaporarse y el aire seco está entrando, empujando el aire húmedo y sale por unas ventanas que están al fondo del ejercicio. Para café, nosotros no lo hemos trabajado mucho porque no es posible controlar la temperatura. Entonces, hemos hecho mediciones, por ejemplo, en Neiva una vez pusimos una medición y nos llegó a 60 grados de temperatura dentro del equipo. Entonces, creo que no se puede controlar la temperatura, puede subir o puede bajar. Y eso no lo tenemos en el caso del café tan sensible, el ejercicio del secado. Para otros granos es muy utilizado, para el arroz, para el maíz, sí se utiliza para eso. Para cacao, hay mucha gente que los está utilizando para los secados de cafés procesados, como los honeys, ¿no? Y los naturales. Bueno, aquí hay un super dato. Mire el dato que nos está compartiendo aquí Hernando. Qué pena que Sergio, que nos lo tapamos, pero aquí para que vea, dice, por ejemplo, yo uso máximo 36 horas en fruta fresca, está hablando de cerezas de café, en bolsa abierta y máximo de 30 grados de temperatura en cerezas para buscar más fruta. Es muy importante, ese tema de la temperatura es clave porque no es almacenando un café apilado uno encima del otro con altas presiones, con altas temperaturas que se pueda conservar. Y la expresión en taza cambia según la finca, pero usamos para diversificar perfiles de taza. Ojo, para diversificar perfiles de taza. Cuando está en agua, uso 25 kilos de café despulpado, lo que nos estaba contando ahora. El agua lo pone por fuera para sumergirlo en el agua. El agua es un riesgo poner el agua dentro del tanque de fermentación porque diluye los azúcares y cambia totalmente las posibilidades de actividad microbiológica. Y en bolsas cerradas, estas bolsas las hacen, o sea, que hace fermentación anaeróbica con temperatura de 15 grados y mínimo 60 horas de fermentación. No son fórmulas, sino metodologías de trabajo. O sea, ahí nos está compartiendo precisamente esa experiencia, todas esas alternativas, y ahí está la herramienta. A veces nos desgastamos pensando cómo vamos a hacer los temas. Esto es parte de la invitación a que experimentemos, que construyamos criterios, estudiemos, porque esto no se hace de un momento para otro, y la invitación es a que se formen en estos aspectos, porque creemos que esto es un camino de diferenciación e innovación para el café y la caficultura que es muy interesante de explorar. Muy bien. Aquí hay otra pregunta de Jorge Luis Martínez. Uy, nuestro maestro desde México, muchas gracias. El papá de los pollitos, ese es el hombre que más ha formado catadores en el mundo.
¿sí? Y también el que más ha masacrado catadores, eso es exactamente el que más ha formado y el que más ha masacrado. Ese es el terror de los aspirantes a catación. ¿Han pensado en incluir sus bolsas algún sistema para muestreo sin perder hermeticidad? No, no se puede romper, no se puede poner una válvula. En el caso del café, por ejemplo, ya estamos utilizando bolsas con cierre de zipper. Tenemos bolsas con cierre de zipper para poderle abrir una pequeña, como los sistemas resellables de las bolsas, y se puede abrir, tomar la muestra y volver a cerrar. En el caso del café, yo digo, la modificación de la atmósfera no es tan grande como en los otros insectos. ¿Y cuánto tiempo debe estar un café expuesto para que se alteren sus condiciones de humedad? O sea, un café, si uno abre una bolsa, toma una medición y dentro de un minuto vuelve a cerrarla, él no estuvo el tiempo suficiente expuesto a la humedad para decir que se humedeció o se secó. Entonces hay unos sistemas de cierre de zipper que tenemos. Ya chutar la bola y eso no funciona. Bueno, por aquí nos está preguntando desde México. Aquí en México, ¿con quién me puedo poner en contacto para este producto? Bueno, Pai Juliana dice que solo Colombia y Perú, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver próximamente, diga, próximamente. No, Fiptex está en Colombia y en Perú, pero GrainPro tiene una persona de GrainPro en México y hay un distribuidor de Grain México. En casi toda Latinoamérica, creo que hay un par de países que no tienen representación, pero están en todo, está GrainPro en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador, México. Sí, está ya estás hablando hasta brasilero tú ahí, hombre. ¿Eh? Ya casi, es que ya casi, estamos... pero que le pongan un mensaje a ustedes y que seguramente ustedes le pueden dar el contacto de México. Sí, los contactamos, sí. Muy bien, sí. Aquí hay otro precisamente, Henry Gómez. Dice, ¿tiene algún programa de reciclar bolsas en el Reino Unido? Tengo muchos amigos tostadores de café de especialidad y un programa de estos. Tendría que averiguar con la persona de GrainPro que está moviendo eso a nivel mundial. Si nos da el dato, nos ayudaría mucho porque estamos justamente amarrando todas las necesidades. Perfecto. Henry es un gran amigo paisano, cafetero de mi pueblo y bueno, y vive precisamente en Londres. Usted sabe que en mi pueblo hay gente por todas partes y ese es el orgullo mío. Hablamos de todos los idiomas. Pero de verdad que va a ser muy importante y que nos monte una campaña para que nos apoye el corredor biológico, Henry. Ahí sea que montamos el corredor biológico con el Tatamá. ¿Sí? Gracias, ponemos juntos lo podemos todo, dice Juliana, vea, muy bien, gracias. César, pero quiero hacer una aclaración. Nosotros estamos en el ejercicio de los empaques recogiendo empaques plásticos para darle otra destinación y poderlos hacer, pero los empaques de GrainPro están, como va a ser para contacto con alimentos, tiene que ser materia prima 100% virgen. Nosotros no podemos utilizar material reciclado en las bolsas GrainPro, porque eso le da un olor, le da unas particularidades que no podríamos hacer. Lo que vamos a hacer es que con todo lo que reciclemos vamos a hacer, ve, aquí Juliana ya dio el visto bueno, hermano. Desde que la jefe dio el visto bueno, pupitres en plástico reciclado, eso va a ser el destino. Parques para niños y demás. Exactamente, muy bien. Sí, señor, la misma bolsa, gracias. Ok, perdón que es que estoy aquí, estoy un poquito embolatado que me cambia. Aquí me dice Juliana, las bolsas de GrainPro son liners de protección, deben ir dentro de un saco de yute o polipropileno y no afecta nada la construcción del apilado, ¿de acuerdo? Ok, y aquí precisamente estaba Germán Arroyave, nuestro amigo desde Río Sucio, desde Caldas, experiencia con almacenaje de honey naturales en la bolsa y en alguna exportación. Nosotros damos testimonio, precisamente todos nuestros cafés de procesos se van en esto y esto es lo que garantiza
precisamente más conservación de esos aromas y esas fragancias, y cuando abren esa bolsa es espectacular. Es más, también doy testimonio, nosotros exportamos nuestras cáscaras de café deshidratados, nosotros llevamos 3 años exportando cáscaras, en las bolsas alcanza para un volumen de unos 25 kilos sin hacer prensado, y toda nuestra exportación la hacemos en bolsas Grain Pro, y eso es espectacular. Uno abre esas bolsas con esas cáscaras y expide precisamente toda esa fragancia espectacular con respecto del café. Rafael Alberto Valenzuela, Sergio, ¿la temperatura la puede controlar con el flujo de aire? ¿Aumentar o disminuir el área de salida del aire? También RPM, variable del ventilador. Eso es para los secaderos, tal vez, ¿o qué? Para los túneles de los que hablamos ahora, pero igual hay que estar encima, ¿no? O sea, hay que estar monitoreando la temperatura, poner un termómetro adentro, estar mirando si se abre se puede abrir y se puede cerrar, técnicamente se puede, pero hay que estar ahí encima, ¿no? Hay que estar ahí encima. Bueno, aquí tenemos otro aliado que se compromete a mandar libras esterlinas para el corredor biológico, vea. Para el corrector biológico, no, hombre, para el corredor biológico, hombre. ¿Eh? Muy bien, Henry, gracias, hermano, gracias. Vea, aquí otro también que dice que pone plata, ese también exporta para Suecia. Vea, ¿cuánto va a aportar para el corredor biológico para el Amazonas y el Pacífico, hombre? Bolsa especial para empacado al vacío por 25 kilos, ¿la tienen? Para el vacío, no. Nosotros, la tecnología de almacenamiento hermético con atmósfera modificada no es vacío. El vacío es una bolsa cerrada que mecánicamente se le hace la extracción de la atmósfera, o sea, queda vacío, no hay nada adentro. La composición de las bolsas de vacío, como ejerce una presión negativa, esas bolsas son mezcla de varios polímeros. Entonces, las bolsas de vacío tienen una estructura, una malla de nylon o de poliéster forrada con polietileno de un muy grueso calibre, y eso hace que sean imposibles de reciclar, porque son dos polímeros distintos. Entonces, lo que nos han dicho las personas que se han hecho estudios, el profesor Flavio Boren hizo un estudio del almacenamiento hermético y el almacenamiento en vacío, y lo comparó con otros sistemas. Él llegó a la conclusión que los dos sistemas, el vacío y el hermético, son los dos mejores sistemas de almacenamiento. ¿Dónde está la diferencia? Que al hacer la modificación de atmósfera por el propio grano, una vez uno abre la bolsa, la estabilización de ese café es muy lenta y la duración o el daño que puede sufrir es mucho más lento. En cambio, en el café al vacío, al no tener ninguna atmósfera, es como inducir un coma en el grano. En el momento en el que se rompe el vacío, tiene muy poco tiempo para tostarse, porque el grano se va a blanquear. Se rompe el vacío y él se enfrenta con el ambiente después de estar en coma. Ok, Sergio, ¿pero se puede termosellar la bolsa o no permite termosellar? Se puede termosellar. Lo que sucede es que en el vacío, pues si en las exportaciones, por ejemplo, las inspecciones de puerto, en el vacío, pues se pierde ese café porque le hacen la inspección y ya se rompió la bolsa y ya se dañó. En el caso de la bolsa Grain Pro, tiene unos sistemas para poderlo abrir y cerrar, ya sea con el sistema de zipper o el sistema de las abrazaderas de los precintos que tiene. Justamente es para poderlo abrir, hacer la inspección en el puerto y volverlo a cerrar. Okay. Si la bolsa va termosellada, se puede ir termosellada, pero en caso de que se rompa o que hagan inspección en el puerto, ya la bolsa no se puede reparar. De acuerdo, pero va a ser muy importante. Yo, por ejemplo, le pongo ya en un reto tecnológico. Nosotros importamos una máquina de inertización para inyectar precisamente posibilidades de CO2 o nitrógeno, y la idea es termosellarla precisamente, y vamos a hacer la prueba con eso. Y hacemos los retos para que trabajemos con ese sistema, porque sí estamos interesados en hacer la inertización, no necesariamente vacío, estamos de acuerdo con eso, pero sí, y hacer inertización y sellado.
Sí, y adicionalmente GrainPro tiene un empaque que no hemos traído acá por las dificultades logísticas y es una bolsa que es de un calibre mucho más grueso que se llama la bolsa Forte, que aguanta los impactos, aguanta el termosellado y es una bolsa que no necesita saco de fique, la sola bolsa resistente. Perfecto, entonces quedamos comprometidos a que vamos a poner esa tecnología a trabajar en nuestro próximo proceso. Edgar Crisolia, desde Guatemala, felicitaciones, excelente presentación de uso de GrainPro. Bueno, muchísimas gracias y aquí está precisamente, ojo con este final, sí se puede, unidos logramos todo, Juliana, unidos logramos todo. De verdad que mil gracias, Sergio, por todo este acompañamiento, por toda su generosa amistad, por todo su apoyo, por toda su vinculación a nuestras iniciativas. Y bueno, quiero que des un mensaje final para que te despidas del auditorio, que aquí ya tenemos todavía 80 personas, tuvimos creo que más de 120 personas conectadas, que aquí están después de 1 hora y media, tenemos 80 personas todavía aquí acompañando. Gracias a todos. No, gracias a ustedes, César. Desde que nos conocimos, que ha sido tan interesante esta historia, desde el momento que nos invitó a la postura de la primera piedra en ese potrero, hasta nuestros días, es increíble sentir parte de ese trabajo. Nosotros hemos estado varias veces en Café, tenemos unos aliados increíbles allá, y cada vez que voy me siento mucho más orgulloso del trabajo que están haciendo. O sea, eso es realmente hacer patria. Les agradezco a todos los que han estado aquí aguantándose la lora tanto rato. Espero no haberlos aburrido mucho. Y nada, esto es colaboración, esto es crecimiento. Nosotros hace 10 años o un poco más, cuando empezamos con GrainPro, éramos muy pequeñitos, hacíamos unos empaques especiales y hemos venido aprendiendo que esto es juntar a las personas. Yo hablaba con Carlos Brando y le decía como que estamos armando la selección de Brasil para jugar la final del mundo. Necesitamos al mejor portero, al mejor delantero, necesitamos buena banca, buen defensa, estar bien preparados y estamos llenándonos de razones con una cantidad de gente que pensamos lo mismo. Es decir, yo le he contado el proyecto de la siembra de los árboles en el proyecto de la Reserva El Amparo y ya muchos dicen, yo quiero estar ahí, aquí está el dinero, siembre tantos árboles en mi nombre. No necesito comprar metros, hágale. Y ya cada vez somos más. Si no hacemos algo, no vamos a durar mucho tiempo para tomar café. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias a Sergio, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado.